En este tutorial vamos a hablar de los métodos empleados en ecología microbiana. Pero antes, un pequeño recordatorio. El interés de la ecología microbiana, el objeto de interés, es hacer estas preguntas. ¿Cómo se ensamblan las comunidades microbianas? ¿Cómo es que interactúan entre ellas y con el ambiente? Y debo aclarar que cuando hablamos de comunidades bacterianas, hacemos referencia a poblaciones celulares que viven asociadas unas a otras. Es decir, aquí tenemos microorganismos de diferentes especies que están compartiendo un hábitat, por lo tanto, se generan necesariamente interacciones entre ellas, interacciones de todo tipo. Bueno, para hacer estos estudios se emplean métodos, y esos métodos los podemos clasificar en dos grandes grupos: aquellos que son cultivo dependientes, es decir, requieren que hagamos crecer al microorganismo y de preferencia que logremos hacerlo crecer aislado, es decir, separar a cada uno de los componentes de estas poblaciones. Sin embargo, esto es bastante difícil y por lo tanto se ha debido requerir o emplear otros métodos que no dependen ya del cultivo. Y ahí estamos hablando de microscopía, análisis genético, medición de la actividad microbiana, que son formas indirectas de hacer estudios, ¿ya? Pero que no requieren de que nosotros hagamos crecer al microorganismo. Entonces, nuestra aproximación, primero, a aquellos métodos que tienen que ver con el cultivo, requiere de esto que es un cultivo de enriquecimiento, un medio de cultivo, un ambiente artificial en el cual le vamos a entregar al microorganismo todos sus requerimientos nutricionales. Debemos tener en cuenta también que cuando cultivemos a un microorganismo, además de los nutrientes, debemos darle condiciones adecuadas para que se desarrolle. Es decir, es importante el tema de la temperatura, el pH, la disponibilidad de oxígeno, incluso la iluminación. Y otro tema importante en relación a este cultivo: para ser exitoso, el inóculo tiene que ser adecuado. Es decir, debemos asegurarnos de que contenga al microorganismo que nos interese aislar, ¿ya? Un inóculo demasiado pequeño probablemente no va a atraer a la bacteria, al hongo o el microorganismo que nos interese. O un inóculo demasiado grande también podría dificultar su aislamiento. Ahora, sobre esto, sobre el enriquecimiento, sobre el cultivo, básicamente hay que hacer notar que hay una tremenda dificultad, ¿ya? A pesar de todos nuestros intereses, de todo nuestro trabajo, más del 99% de los microorganismos del ambiente no han podido cultivarse en condiciones de laboratorio, probablemente porque sus requerimientos nutricionales son muy exigentes, probablemente dependan de otros microorganismos para crecer. Ahora, esto es grave de momento de que si nosotros no podemos crecer un microorganismo en determinado medio de cultivo, no podemos concluir que originalmente no estuviera presente en el hábitat. Es decir, perdemos información relevante por esta limitación. Aquí tenemos un ejemplo de un cultivo de enriquecimiento y aislamiento de microorganismos. Por ejemplo, queremos estudiar las poblaciones de bacterias fijadoras de nitrógeno que están presentes en el suelo. Por lo tanto, tomamos una muestra de suelo, un inóculo, ¿ya?, en el cual sospechamos que están presentes estos microorganismos. Este inóculo lo vamos a cultivar en un medio que va a entregar todas las necesidades nutricionales de nuestras bacterias, exceptuando el nitrógeno, ¿ya? Generalmente estos medios destinados a aislar a estas bacterias, a estos azotobacter, ¿ya?, poseen como fuente de carbono manitol, pero lo importante es que no tienen ninguna fuente de nitrógeno, es decir, no hemos agregado ni nitratos ni amonio, de manera tal que si hacemos un cultivo en condiciones aeróbicas, las bacterias
que van a crecer en este medio, vamos a observarlas después mediante un aislamiento, van a ser básicamente aquellas que sean capaces de tomar el nitrógeno atmosférico, ¿ya?, y transformarlo en materia orgánica. Ahora, nosotros podemos experimentar con este cultivo y agregarle nitrato o agregarle amonio y ver cómo cambian la población microbiana que tenemos en crecimiento. ¿Ya? Vamos a ver que cuando agregamos sales que contienen amonio, sales que contienen nitrato, se inhibe, ¿ya?, la captación o la fijación de nitrógeno, así que de alguna forma estamos desplazando a las poblaciones fijadoras de nitrógeno, ¿ya?, y las estamos haciendo desaparecer. Otra manera de hacer un cultivo de enriquecimiento es simular de alguna forma un ecosistema, el ecosistema en el cual originalmente vivía nuestro microorganismo de interés. Y un ejemplo de estos cultivos es la columna de Winogradski, ¿ya? Winogradski, ¿ya?, Sergei Winogradski es un investigador ruso, fue un investigador ruso, murió a mediados del siglo XX y desarrolló este dispositivo, que es bastante sencillo, una columna de vidrio en la cual hemos dispuesto agua, una cantidad de lodo y diferentes fuentes de nutrientes. Agregamos o enriquecemos nuestra columna con fuentes de carbono, que pueden ser de disponibilidad rápida o lenta, pero se prefieren aquellas de disponibilidad más lenta, celulosa por ejemplo. Se enriquece con una fuente de sulfato y carbonato. Esta columna o este pequeño ecosistema que hemos creado, que contiene el lodo, que contiene agua, ¿ya?, y bueno, le hemos puesto acá una tapa para evitar que se evapore, requiere de luz solar, de manera que vamos a generar un ambiente donde se favorece la fotosíntesis y con esto vamos a generar una gradiente de oxígeno. Hacia el fondo de la columna vamos a tener un medio anóxico rico en compuestos azufrados, en sulfatos, los cuales van a generar un proceso de liberación de ácido sulfídrico. Por lo tanto, los compuestos derivados van a generar otra gradiente. Entonces tenemos la superposición de dos gradientes, una de oxígeno y otra de azufre, de ácido sulfídrico. Eso determina que se establezcan diferentes poblaciones microbianas, ¿ya? En la superficie vamos a tener algas y diatomeas haciendo, así como cianobacterias, que van a hacer fotosíntesis, mientras que tenemos aerobios, sulfooxidadores en esta región donde todavía hay oxígeno, bacterias púrpuras no asociadas al azufre. Más abajo, donde la concentración de azufre es mayor, vamos a tener bacterias púrpura del azufre, hay bacterias verdes del azufre, incluso vamos a tener reductores de sulfato cuando nos encontramos en una condición anóxica y fermentadores de celulosa como los clostridium. Ahora, en cualquier cultivo vamos a tener una limitación. Si queremos utilizar los cultivos de enriquecimiento para estudiar poblaciones microbianas complejas que vienen del ambiente, una de las dificultades radica en que en condiciones de laboratorio puede que algunos microorganismos crezcan más rápido que otros, ¿ya? No necesariamente esos microorganismos que crecen más rápido son los que crecen más rápido en condiciones ambientales o los más abundantes en condiciones ambientales. Por lo tanto, puede ser que a veces saturemos nuestro cultivo de enriquecimiento con una o muy pocas poblaciones microbianas, excluyendo a las de crecimiento más lento, aunque sean estas las más abundantes en la población microbiana original. Por lo tanto, se nos genera un sesgo
ya una visión alterada de la composición microbiana original. Una de las formas en que se puede manejar el sesgo en el enriquecimiento es empleando muestras cada vez más diluidas, de manera que disminuyamos la interferencia que puede tener un microorganismo sobre el crecimiento de los demás. Ahora, una vez que hemos obtenido un cultivo aislado, o mejor dicho, hemos establecido un cultivo, lo que procede es hacer un aislamiento. La forma tradicional es hacerlo sobre un medio sólido, sembramos y eventualmente vamos diluyendo la muestra hasta que obtenemos microorganismos aislados, los cuales, producto de la incubación, van a generar estas colonias. ¿Ya? Cada una de estas colonias corresponde a un clon de nuestro microorganismo, por lo tanto podemos tomar esta colonia, cultivarla y hacer estudios, y estaremos seguros de que estamos trabajando o que estamos haciendo observaciones sobre un único individuo. Ahora, hay variantes. No necesariamente vamos a ocupar una placa para hacer una placa Petri con un medio sólido para hacer estos aislamientos. Uno también puede trabajar, por ejemplo, con tubos. Esto se emplea preferentemente cuando hablamos de microorganismos anaeróbicos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una dilución seriada. Tenemos diferentes tubos en los cuales vamos a poner diferentes diluciones de nuestro microorganismo inmersos en un medio de cultivo sólido, es decir, un medio que contiene agar y que está a una temperatura de alrededor de 50 grados. Entonces, estas mezclas se ponen en estos tubos. Estos tubos después reciben una cobertura de aceite mineral o de parafina para impedir que el oxígeno difunda, ¿ya? Entonces generamos una condición de anaerobiosis y hacemos la incubación. Y como verán, a diluciones mayores vamos viendo cómo se distinguen con mayor claridad las colonias que hemos obtenido de este proceso. Una variante de este método emplea botellitas en lugar de tubos. En este caso, la capa de agar con la bacteria la hemos depositado sobre la superficie interior de esta botella. Y ahí hemos inyectado, al finalizar, inyectamos gas de manera de generar una condición anaeróbica. Y las colonias van a crecer muy pegadas a las paredes de estas botellas. Esto simplifica bastante su posterior aislamiento. Solo hay que meter un asa microbiológica y tomar la colonia desde el interior. Como verán, estas técnicas tienen una apariencia así de microbiología clásica, ¿ya? Actualmente, para hacer estas diluciones, uno puede emplear estas placas de 96 pocillos que permiten hacer series de diluciones empleando, en este caso, unas micropipetas especialmente adaptadas para esa función, micropipetas con esto que se llama multichannel o multicanal. Ahora, asociado a esta técnica es la determinación de la cantidad de microorganismos usando la técnica del número más probable. En este caso, lo que hacemos es, a partir de una muestra, un cultivo de enriquecimiento o directamente de la muestra natural, se toma un pequeño inóculo y se le practica una dilución en un medio de cultivo. Posteriormente, fíjense cómo vamos diluyendo de manera seriada esta muestra para obtener diferentes diluciones, y posteriormente se hace incubación de este set de tubos, y aquellos tubos en los cuales hay crecimiento se considera que en ellos existe por lo menos una bacteria. Llega un punto en que no hay crecimiento y determinamos que en los crecimientos anteriores o en las diluciones anteriores había por lo menos una bacteria.
Eso nos permite determinar, mediante una álgebra muy sencilla, cuál es la cantidad de ese microorganismo presente en el cultivo original. Una vez que hemos obtenido nuestro cultivo y pensamos que es un cultivo axénico, lo que procede es hacer una evaluación de su pureza. Y esa evaluación la podemos hacer observando el crecimiento en un medio sólido, donde podremos ver las colonias y distinguir si es un crecimiento homogéneo o no. Ahora, el crecimiento de las bacterias en medios sólidos a veces no entrega mucha información. Podemos tener bacterias que por su crecimiento no las podemos distinguir, pero que corresponden a especies o cepas distintas. En ese caso, conviene aprovecharse de la taxonomía, la fisiotaxonomía. Es decir, vamos a aprovechar algunas cualidades de la fisiología de las bacterias para, empleando medios de cultivo adecuados, con los indicadores adecuados, separar las bacterias. ¿Ya? Hay medios que son selectivos, hay medios que son diferenciales y que van a permitir distinguir a dos bacterias que en términos de su crecimiento parecieran ser la misma bacteria. Sin embargo, vamos a ver que por su capacidad de utilizar diferentes fuentes de carbono pueden ser distinguidas en estos medios. ¿Qué pasa cuando la dilución no es suficiente para hacer estos estudios? Imagínense que ustedes quieran analizar la composición de esta muestra, pero no les interesa separar a los componentes, a los microorganismos que están ahí presentes, sino que solo cuantificar. Bueno, podemos aprovechar todo este análisis que se puede hacer de cada una de las células que van pasando por este capilar, que son almacenadas en este ordenador, en este computador, y mediante la representación gráfica de la información podemos ya separar poblaciones. Fíjense, en este gráfico lo que hemos separado es, por un lado, para cada una de las células, cada uno de los puntitos que tenemos acá, tenemos la dispersión lateral de la luz y la emisión de luz por la clorofila, que les recuerdo que al ser iluminado con luz ultravioleta brilla de color rojo. Bueno, en base a esos caracteres, esas características, uno puede identificar poblaciones. Acá tenemos una población bien distinta de la población que tenemos acá. Si graficamos otros parámetros, en este caso la clorofila versus la ficoeritrina, que es otro compuesto que emite luz, vamos a ver que podemos distinguir nuevamente poblaciones con mucha facilidad. Ahora, uno puede aislar los datos de esta población y pedirle al sistema que grafique. Y de esta forma podemos cuantificar la cantidad de microorganismos, el área baja, estas curvas, ¿ya?, de cada uno de estos grupos. Aquí hemos aislado los picoeucariontes, que están acá representados, acá están presentes, del Synechococcus y de esta otra o de este otro grupo de microorganismos, ¿ya? Así que esa es la utilidad que presenta la citometría de flujo, y es por eso que en microbiología ambiental está siendo cada vez más empleada esta técnica. Como verán de este ejemplo, nosotros hemos tomado a partir de una muestra en la cual no necesariamente hemos hecho un cultivo ni un subcultivo. Puede ser la muestra tomada del ambiente directamente. Hemos hecho un análisis muy detallado y hemos cuantificado poblaciones de microorganismos. Una técnica que es, les recuerdo, en este caso independiente de cultivo, y es una buena introducción como para este siguiente capítulo, que son los estudios basados o que utilizan técnicas independientes de cultivo.
Y les insisto nuevamente, la mayor parte de los microorganismos del ambiente no han podido ser cultivados en condiciones de laboratorio, por lo tanto se hacen necesarias estas técnicas. Y la primera de la cual vamos a hablar es la que emplea microscopía, y ahí es necesario emplear una tinción, siendo la más frecuente la tinción de Gram, que permite un mayor grado de distinción de microorganismos que el que podríamos obtener haciendo una observación al fresco. ¿Ya? En el caso de la tinción de Gram, fíjense, esto ya lo sabemos de los cursos de microbiología, podemos identificar mediante esta tinción las poblaciones de microorganismos Gram negativos que se van a teñir de color rosado y distinguirlos de las poblaciones Gram negativo, ¿ya? Que se tiñen de color violeta, un color más oscuro. La dificultad en este caso es que necesitamos fijar las muestras al portaobjeto aplicando calor, con lo cual matamos a los microorganismos. Si quisiéramos hacer una observación de microorganismos vivos, nos conviene usar una técnica como la que tenemos acá, que es una observación al fresco mediante la técnica de campo oscuro. En general, diremos que estas técnicas que emplean tinción no distinguen la materia orgánica de la materia inorgánica. Eventualmente se nos pueden teñir partículas de sedimento, cosas muertas acá, y nos dificultarían la observación. Además, nosotros necesitamos hacer una observación con un microscopio que generalmente recibe la iluminación desde abajo, ¿ya? La luz pasa a través de un condensador que está por debajo de la muestra. Por lo tanto, la muestra debe ser transparente. Es decir, no podemos hacer estudios o búsquedas de microorganismos en una muestra de sedimento, ¿ya? Que contenga elementos opacos, elementos minerales. Para resolver este problema es que aparece este dispositivo que es el microscopio de epifluorescencia. Este es un microscopio que ilumina las muestras. Acá tenemos el espécimen, lo ilumina desde arriba, ¿ya? Pero la luz que emplea, la radiación que emplea para iluminar, para excitar la muestra, es radiación ultravioleta que se obtiene a partir de una lámpara de mercurio. Entonces vamos a ver que se ilumina la muestra desde arriba y, producto de la excitación de algunos fluoróforos, vamos a recibir una luz visible ahora que va a ser observada por el analista. Dentro de las técnicas que emplean este tipo de microscopio, vamos a hablar de aquellas que usan estas tinciones, DAPI y anaranjado de acridina. En ambos casos tenemos moléculas fluorescentes que van a difundir al interior de las células y van a teñir sus ácidos nucleicos. Acá tenemos la tinción de DAPI y la de anaranjado de acridina. Ya en ambos casos las tinciones se intercalan entre las fases del DNA y al ser excitadas con la luz ultravioleta fluorescen. ¿Ya? Esto nos permite distinguir aquello que es materia orgánica, aquello que es vivo, aquello que es una célula, de aquellas partículas que no están vivas o que no provienen de la vida, que es más correcto. ¿Ya? Acá tenemos otra tinción que es Cyber Green. Como podemos ver de este ejemplo, utilizando la citometría de flujo podemos hacer un estudio bastante acabado de una población de microorganismos que no necesariamente provienen de un cultivo o un subcultivo. Este análisis se puede hacer directamente de una muestra tomada del ambiente, una muestra de agua de mar, ¿ya? Y corresponde a estas técnicas, en este caso, que son las técnicas independientes de cultivo.
iniciando este capítulo están las técnicas asociadas a la microscopía. Y podríamos empezar con la microscopía de luz visible, la microscopía tradicional. Y acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos una mezcla de microorganismos que podemos distinguir porque hemos ocupado una tinción específica, la tinción de Gram, que como recordarán de sus cursos de microbiología, tiñe de rosada a las bacterias Gram negativo y de azul o de violeta a las Gram positivo. ¿Ya? Una limitación que tienen las técnicas que emplean tinciones es que generalmente hay que fijar la muestra, es decir, hay que matar a las bacterias en el proceso. Si quisiéramos hacer una observación al fresco y detallada, podríamos hacer una observación usando la técnica de campo oscuro, que nos permite ver a los microorganismos ya con detalle, con bastante detalle, sin necesidad de fijar ni de teñir. ¿Ya? El problema de utilizar estas tinciones que usan luz visible es que eventualmente, si tenemos una muestra muy rica en materia inorgánica, en sedimentos, por ejemplo, no vamos a poder distinguir a los microorganismos de estas partículas de materia muerta. Y el otro gran problema es que en la microscopía tradicional la luz proviene de abajo, desde abajo del espécimen, debe atravesar la muestra. Por lo tanto, las muestras deben ser transparentes a la luz y eso limita bastante la observación de muestras ambientales que muchas veces vienen con muchos restos o muchos detritus, muchos restos que pueden impedir el paso de la luz. Para solucionar ese problema es que se adopta esta variante del microscopio que es el microscopio de epifluorescencia. En este caso vamos a iluminar a nuestro espécimen, nuestra muestra, desde arriba. ¿Ya? La fuente de luz es desde arriba, pero es un tipo de iluminación bastante particular. Es, en este caso, una fuente de radiación ultravioleta, la que vamos a hacer incidir en nuestro espécimen, y después aquellos compuestos que sean fluorescentes van a emitir luz visible, la cual va a ser capturada por estos lentes, ¿ya? Y llevada, luego de pasar por un filtro, hacia el observador. Entonces, en este caso, ya no necesitamos trabajar con muestras que sean transparentes. Lo que sí le vamos a pedir a nuestros organismos, nuestro objeto de interés, es que sea fluorescente, emita luz al ser estimulado por la radiación ultravioleta. Y ahí es donde se aplican estos colorantes, ¿ya? Tinciones fluorescentes como el DAPI, el anaranjado de acridina o el Cyber-Green. ¿Ya? Estos colorantes tienen afinidad por el DNA, en el caso por los ácidos nucleicos en general. En el caso del DAPI vamos a ver que al igual que el anaranjado de acridina se intercalan entre las fases del DNA. El Cyber-Green actúa también por afinidad con los ácidos nucleicos, si bien no se intercala entre las bases. Ahora, esto tiene la ventaja de que va a teñir exclusivamente lo que tiene origen biológico, es decir, lo que contenga ácidos nucleicos, si bien no tiene la capacidad de distinguir entre una célula viva o una célula muerta. El anaranjado de acridina tiene la ventaja de que tiene afinidad tanto por el DNA como en el RNA y da colores distintos. Cyber-Green, vemos acá cómo se ha asociado también a los ácidos nucleicos. Ahora, les insisto, esto no distingue a organismos vivos de organismos muertos. Acá tenemos la estructura del anaranjado de acridina, del DAPI. Estas dos moléculas son potenciales carcinógenos, así que se los debe trabajar con bastante cuidado. ¿Ya? Acá tenemos la estructura del Cyber-Green, bastante más grande que la de los anteriores y que hasta donde se sabe no se intercala en el DNA, pero interactúa con la estructura secundaria
de esta biomolécula. Bueno, como les decía, las tinciones anteriores no distinguen las células vivas de células muertas. Ahora, si queremos hacer un estudio de poblaciones, identificar aquellos individuos que están muertos, es que debemos ocupar tinciones que reciben el nombre de tinciones vitales. Y un ejemplo de ella es el yoduro de prospidio, una molécula grande que tiene afinidad por los ácidos nucleicos, pero es una molécula cargada. Al tener carga, va a tener serios problemas para atravesar membranas que están intactas. Así que este colorante, que es de color rojo, solo va a poder teñir aquellas células que están muertas y por lo tanto tienen dañada su membrana citoplasmática. Y acá tenemos un ejemplo en el cual hemos teñido de verde las células vivas y de rojo se han teñido con yoduro de propidio aquellas células que están muertas dentro de esta colonia de levadura. El uso de estas tinciones químicas tiene algunas limitaciones, ¿ya? El número de características que podemos distinguir en los organismos es bastante limitado. Podemos ver la forma, el tamaño, la agrupación de estos microorganismos, su afinidad diferencial por el colorante, pero eso para hacer un estudio taxonómico puede ser bastante poco. Para solucionar ese problema es que aparece una herramienta biológica. Acá tenemos los anticuerpos fluorescentes. Les recuerdo, los anticuerpos son moléculas complejas, parte de nuestro sistema inmune y que se caracterizan por tener esta capacidad de reconocer a través de esta región diferentes moléculas, diferentes antígenos y con una gran especificidad. Además, estos anticuerpos son fáciles de producir de manera en un laboratorio, ¿ya? A partir del antígeno de interés, de la molécula de interés, ustedes pueden inmunizar, por ejemplo, un conejo y obtener estos anticuerpos. Y si no, la industria provee de una gran cantidad de anticuerpos monoclonales, mucho más específicos. Ahora, estos anticuerpos, mediante ingeniería química, se pueden asociar a una molécula fluorófora. Y hay una gran variedad de estas moléculas que tienen en común el hecho de que emiten luz visible cuando son excitados por radiación ultravioleta. Son muy útiles estos anticuerpos fluorescentes, se los usa en profusión en biología actualmente. Sin embargo, tienen una limitación. Requieren que la muestra sea tratada. En la mayoría de los casos vamos a ver que necesitamos matar al microorganismo y permeabilizar su membrana para que estos anticuerpos puedan ingresar y reconocer la molécula que se encuentra en su interior. Si quisiéramos hacer estudios de microorganismos vivos, existe otra herramienta bastante útil que es la proteína fluorescente verde, ¿ya? Esta es una proteína originalmente aislada de este organismo, de esta medusa que es Equoria victoria. Es una proteína compleja con forma de barril, con la capacidad de asociarse o complejar moléculas de oxígeno, que al recibir esta molécula una radiación ultravioleta emite originalmente una luz de color verde. Ahora, esta es una proteína codificada por un único gen, por lo tanto es fácilmente clonada y expresada en bacterias. Además, mediante un poco de ingeniería genética, se ha podido modificar, con lo cual se han obtenido variantes de esta proteína fluorescente, hasta 12 variantes con espectros de emisión y de absorción de luz ultravioleta distintos. ¿Ya? Hay 12 tipos distintos de esta proteína. Bueno, y como es un gen, este gen, su expresión puede ser o va a ser regulada por un promotor. Y uno de los usos que se da a esta proteína verde fluorescente es estudiar la expresión
de determinados genes. Y acá, en esta imagen, tenemos un ejemplo. La proteína verde fluorescente se asoció a un promotor cuya expresión depende del reconocimiento de un carbohidrato que es producido por un vegetal. En este caso tenemos una bacteria muy pequeñita, acá se ve que es Rhizobium, que normalmente recibe la señal química que envía esta planta, las raicillas de esta leguminosa, y producto de este mensaje químico, esta planta induce genes, o esta bacteria, induce genes que le permiten ingresar al interior de la planta y establecer una relación simbiótica. Entonces podemos ver este proceso, cómo está ocurriendo, cómo la señal química ha inducido la expresión de este promotor, o los genes bajo este promotor, incluyendo la proteína verde fluorescente. Y acá vemos con más detalle este proceso. En verde vemos cómo la bacteria va migrando, se va moviendo al interior de esta raicilla. ¿Ya? Lo que tenemos en rojo es una pequeña raíz de esta planta, de esta leguminosa. Acá tenemos una bacteria que está en la superficie, acá tenemos otras bacterias que se están moviendo por el interior de esta raíz vegetal. Acá tenemos otro ejemplo del uso de la proteína verde fluorescente. Lo que tenemos acá son cianobacterias. Cada una de estas unidades con forma de, podemos decir como una cadena de perlas, ya cada una de estas es una célula. Ahora, entre estas células, unas pocas van a formar o van a transformarse en lo que se llama un heterocisto, que es una célula modificada que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico y por lo tanto tiene un metabolismo distinto al del resto de sus hermanas. Ahora, ¿cómo podemos identificar a estas células que forman los heterocistos? Bueno, por la capacidad que tienen de expresar una proteína. En este caso tenemos NCIR1, cuyo promotor va a ser aprovechado para una fusión de proteínas usando la proteína verde fluorescente. De manera que cada vez que veamos la expresión de esta proteína, va a actuar como una señal que nos indica qué célula es la que está expresando este gen. Entonces, lo que vemos acá de color rojo es la autofluorescencia de la clorofila que poseen las cianobacterias. Y en verde podemos ver qué células son las que están expresando este gen o esta proteína, ¿ya? Que es o participa en el proceso de fijación del nitrógeno. Acá tenemos otra técnica, FISH, que es básicamente, la traducción es hibridación fluorescente in situ. En este caso, la técnica lo que hace es aprovechar una sonda de DNA, la cual está marcada con un fluoróforo, una molécula fluorescente. Entonces, nosotros tratamos nuestras muestras y si hay reconocimiento, si está presente algo que pueda ser reconocido por esta sonda, la marca fluorescente se va a acumular en el microorganismo. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es una observación de un campo iluminado con luz visible y vemos que en nuestra muestra tenemos dos especies. Tenemos una bacteria, Bacillus megatherium, y una levadura. Acá hemos hecho un FISH en el cual hemos usado una sonda que es universal, reconoce el gen del RNA ribosomal tanto de bacterias como de eucariontes. Por lo tanto, vemos que los dos tipos de células fluorescen. La misma muestra la hemos incubado con una segunda sonda que tiene un fluoróforo diferente, pero en este caso es exclusivo de células eucariontes, y esto es lo que se observa en este campo. ¿Ya? Vemos como solo se han teñido las células
eucariontes, las levaduras. Ahora, este FISH se realiza o requiere de una etapa de fijación. La muestra los microorganismos se tienen que adherir a esta superficie, al portaobjeto, se tienen que permeabilizar de manera que la sonda pueda ingresar al interior de la célula. Va a haber un proceso de hibridación y es importante hacer un buen lavado que permita eliminar toda la sonda que no se ha unido específicamente. Posteriormente, estas muestras se montan y se observan mediante microscopía de epifluorescencia. Y acá tenemos unos ejemplos muy bonitos en los cuales podemos ver que la combinación del uso de diferentes fluoróforos y de diferentes sondas permite distinguir, en el caso de muestras complejas, la presencia y ubicación de diferentes especies microbianas. Acá está más bonito, esta es una microscopía confocal, ¿ya? Y podemos ver cómo con diferentes colores se observan los diferentes componentes de esta compleja población microbiana. Generalmente se emplean sondas dirigidas a genes del RNA ribosomal, ¿ya? Porque tienen características que los hacen adecuados, son lo suficientemente universales, pero al mismo tiempo tienen regiones variables, estos genes que facilitan la distinción de diferentes especies. Existe una variante sobre la técnica de FISH que es llamada CART-FISH. En este caso, sospechamos que hay muy pocas copias del gen al cual se tiene que unir la sonda, por lo tanto la señal que vamos a obtener es muy débil. En ese caso necesitamos que se acumule la señal para aumentar la sensibilidad del ensayo. Entonces, en lugar de usar una sonda unida al fluoróforo, vamos a asociar esta sonda a una enzima. Generalmente se usa la peroxidasa de rabanito, ¿ya? Entonces, al haber reconocimiento de esta sonda, ¿ya? Vamos a tener la presencia de la enzima en el citoplasma de nuestra bacteria, por ejemplo. La vamos a incubar con un sustrato fluorescente, el cual se va a acumular por acción de esta peroxidasa. Fíjense lo bonito que se ve en este ejemplo. Acá tenemos unas células intensamente teñidas de color verde, ¿ya? Corresponden estas a arqueas que están rodeadas de una gran cantidad de células de color azul teñidas con DAPI, que son probablemente proteínas, bacterias. Entonces, el sustrato en este caso es una molécula de tiramida asociada a un fluoróforo, la cual por acción de la peroxidasa se transforma en una especie muy reactiva, la cual va a reaccionar con cualquier residuo de tirosina que se encuentra en las proteínas de nuestro microorganismo y se va a unir covalentemente y se va a acumular, haciendo que la señal se intensifique. Así como se emplean las sondas, también podemos ocupar otra técnica bastante útil, que es el PCR o la PCR, la cual nos permite amplificar genes. Y esta amplificación depende del uso de unos partidores específicos que se van a unir a regiones complementarias en una y otra hebra, ¿ya? Estos partidores se hacen generalmente en base a secuencias conocidas, lo cual nos va a permitir finalmente, después de un proceso de varias etapas de alternancias en la temperatura, amplificar una cantidad importante de DNA. Ahora, en el caso o para el estudio de comunidades microbianas, lo que vamos a hacer es elegir algunos genes. ¿Qué genes son interesantes? Bueno, de manera general, las subunidades menores del ribosoma o los genes que codifican
para el RNA ribosomal, para la subunidad menor, son de particular interés. Acá tenemos una visión, un cuadro muy descriptivo en el cual tenemos una bacteria sintetizando su DNA, sus proteínas, y eso lo hace con ayuda de esta estructura que es el ribosoma, el cual, como sabemos, está formado principalmente por moléculas de RNA. Bueno, esas moléculas de RNA tienen una estructura tridimensional que es la que vemos acá. Esta es una de las subunidades menores del RNA, y fíjense, en esta estructura podemos identificar unas regiones que son los tallos y otros que son los loops, ¿ya? Los tallos son regiones en las cuales vamos a encontrar una codificación o una secuencia muy conservada, mientras que los loops son regiones en las cuales podemos encontrar variabilidad entre los genes de una especie y otra. Entonces, si nosotros diseñamos partidores, ¿ya?, que tomen en cuenta esta alternancia de regiones conservadas y regiones variables, podemos diseñar una herramienta para amplificar genes y que permita distinguir los genes de una especie con los de otra. Ahora, si no queremos usar los genes de los RNA ribosomales y nos queremos acercar a aquellos organismos que realizan determinada función en este ecosistema y queremos hacer un análisis más bien de su metabolismo, podemos usar genes que corresponden o que codifican para determinadas enzimas. Por ejemplo, tenemos el gen NARG para nitrato reductasa, NIRK y NIRS, que son nitrito reductasas. Si queremos estudiar a las bacterias que fijan nitrógeno, bueno, NIFH, que es una nitrogenasa, que es la enzima responsable de esta función, está codificada por un gen, el cual también nosotros podemos amplificar, ¿ya? Y podemos usar, en ese caso, partidores específicos para estos genes y de esa forma hacer la amplificación y hacer el estudio requerido. Si nosotros analizamos el producto de PCR de diferentes bacterias y lo observamos así mediante una electroforesis tradicional en un gel de agarose 0,8%, por ejemplo, lo que vamos a ver es que no logramos identificar o distinguir un producto de PCR de otro, ¿ya? A pesar de que estos corresponden a genes que no son iguales, son ortólogos, ¿ya? Sus secuencias son diferentes. Bueno, si no logramos distinguir esto, podemos aplicar una técnica en la cual hacemos una electroforesis, pero ahora en una condición desnaturante, en la cual sí podemos distinguir ahora diferentes bandas. Cada una de estas bandas corresponde a un filotipo diferente, ¿ya? Esto corresponde a las mismas amplificaciones que habíamos visto en el cuadro anterior, ¿ya? Pero acá sí que podemos distinguirlas. Ahora, esta técnica es tan útil porque, tal como vemos acá, podemos aplicarlas a amplificados complejos, ¿ya? Con un mismo par de partidores podemos amplificar todo el DNA de una muestra compleja, y podemos distinguir en esas condiciones los diferentes filotipos. Estas son muestras distintas, productos de amplificaciones distintas sobre muestras distintas, y lo que podemos ver es que en algunos casos hay filotipos que son comunes y filotipos que son exclusivos de algunas de estas muestras. ¿Cómo se hace esta técnica de DGG? Que es una electroforesis en gel en gradiente desnaturalizante o denaturante. Bueno, se toma una muestra de una comunidad microbiana, una muestra compleja, se extrae todo el DNA, se hace la amplificación, pero la amplificación se hace empleando unos fragmentos, unos partidores que llevan
unas secuencias largas, ricas en GC. ¿Ya? Estos partidores lo que van a hacer es mantener unida este DNA. Ahora, si esto que comienza como una doble hebra, la hacemos migrar en un gel que se caracteriza por tener una concentración variable, ¿ya?, de un agente denaturante. En este caso es una mezcla que contiene formamida, ¿ya? Entonces tenemos una gran concentración acá en la parte de abajo del gel que va disminuyendo a medida que nos vamos acercando al punto de carga de la muestra. Bueno, si nosotros hacemos migrar el DNA en estas condiciones, va a llegar un punto en que a determinada concentración de desnaturante, ¿ya?, se va a fundir esta doble hebra, se van a separar estas dos hebras y en esa condición va a dejar de migrar, ¿ya? Se detiene y se genera una banda. Eso permite que, en base a la composición, ¿ya?, el contenido GC de estas regiones, que puede ser variable o que va a variar de un filotipo a otro, podamos distinguir mediante bandas estos DNA. Aquí tenemos la técnica de TRFLP, ¿ya? También una técnica derivada del PCR. Nuevamente vamos a emplear la diferencia en la secuencia de los productos de amplificación para separar muestras complejas. Entonces, uno parte nuevamente de una comunidad de microorganismos, se hace una extracción total del DNA y mediante unos partidores específicos se hace una amplificación. Ahora, lo que distingue en esta técnica es que los partidores llevan adosado una molécula fluorescente, un fluoróforo, de manera tal que uno de los extremos de nuestro amplicón, nuestra amplificación, va a quedar marcado con esta fluorescencia. Ahora, como estas son moléculas distintas, son amplificados que provienen de diferentes microorganismos, al hacer un tratamiento con enzimas de restricción vamos a generar fragmentos de diferente longitud. Esos fragmentos de diferente longitud, pero que tienen en común el hecho de tener esta marca de fluorescencia, los podemos separar mediante una electroforesis en condiciones convencionales, o haciendo pasar esto por un capilar, una electroforesis capilar, y haciendo análisis de la fluorescencia usando un equipo. Podemos medir la intensidad de la fluorescencia versus el tamaño del fragmento, y esto nos permite definir áreas bajo la curva, es decir, podemos cuantificar la presencia de cada uno de los filotipos en esta muestra original. Siguiendo con las técnicas derivadas de PCR, acá tenemos ARISA. ARISA lo que explota es la distancia entre los genes 16S y 23S en procariontes. Es una región llamada región espaciadora intergénica y que es variable entre diferentes especies. Entonces nosotros podemos generar partidores de las regiones conservadas 16S, 23S, amplificar en una muestra compleja, la cual proviene de una comunidad microbiana, ¿ya? Y el producto de esta amplificación, esta mezcla de amplificados, bueno, la podemos resolver usando una electroforesis tradicional, y vamos a ver que vamos a obtener diferentes bandas. Cada una va a corresponder a un diferente filotipo, podríamos decir, una diferente especie. Ahora, podemos hacer un proceso más rápido, y en este caso, en lugar de usar
partidores simples, usamos partidores que llevan un compuesto fluorescente. Y después realizamos un electroforetograma, analizamos esta fluorescencia, la cuantificamos. Entonces, en base a la intensidad de la fluorescencia y el tamaño del fragmento amplificado, podemos identificar tamaños de poblaciones. Y es así como funciona esta técnica llamada ARISA. Esta es otra técnica para estudiar poblaciones complejas de microorganismos, los microarreglos o microarray. Básicamente son unos dispositivos compuestos por un cubre objeto, un slide de vidrio sobre el cual se han depositado, se han grabado de alguna forma unas sondas específicas. En cada posición, en cada puntito, vamos a encontrar que se han agrupado estas moléculas, que son hebras simples de DNA de secuencia específica, que pueden corresponder a genes específicos de una determinada especie. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el gen 16S-RNA de una bacteria, acá el de otra bacteria distinta, etc. Entonces, el producto de la amplificación del DNA total de una población compleja de microorganismos se puede incubar con este microarray dependiendo del proceso de hibridación. Vamos a ver que dependiendo de la presencia de determinados microorganismos van a haber hibridaciones en tales o cuales puntos donde se encuentran las sondas, ¿ya? Posteriormente a la incubación hay un proceso de lavado y de tinción, de manera que se tiñen aquellas hebras o aquellos lugares o spots donde hubo hibridación, y eso posteriormente se analiza así. Entonces acá tenemos un filochip, uno de estos chips en los cuales, a pesar de ver una gran cantidad de posibles bacterias, cada uno de estos corresponde a una sonda diferente, vamos a ver que la población analizada solo hibridó con algunos, ¿ya? Y esto, además de dar un dato cualitativo, es decir, especies, también nos podría dar un dato cuantitativo, ¿ya? Hay reacciones que son débiles, reacciones que son mucho más fuertes. Y eso, posteriormente, se puede tomar como un análisis de la composición original de microorganismos en la muestra. Entre las técnicas útiles para analizar comunidades microbianas aparece en años recientes esto que es la genómica ambiental o metagenómica, ¿ya? Que es una aproximación diferente a la que hemos visto hasta ahora. En el método o la forma tradicional es obtener el DNA total de esta comunidad microbiana y después amplificar uno o más genes, ¿ya? Usando partidores específicos. Hemos visto que se prefiere usar un gen bastante universal, como es el gen del RNA ribosomal, la subunidad 16S. Bueno, se amplifica de todos los microorganismos, ya mediante PCR, a estos productos de amplificación se los secuencia, y en base a la secuencia se genera esto, que es un árbol filogenético, pero es un árbol filogenético basado en un único gen. Ahora, en esta técnica, en esta aproximación, hay una limitación fuerte, ¿ya? Un buen PCR depende, la amplificación depende de que los partidores se alineen con los genes o tengan la capacidad de reconocer regiones conservadas en los genomas de los microorganismos para poder obtener estos productos de amplificación. Ahora, si no hay reconocimiento de estos primers, sencillamente no va a haber amplificación. Y eso es lo que puede ocurrir con muchos microorganismos presentes en esta comunidad microbiana. Por lo tanto, no van a aparecer en este árbol filogenético. ¿Cómo podemos, de alguna forma, evitar esta limitación? Bueno, se aprovecha que actualmente secuenciar genomas es una tarea
rápida y rutinaria, barata, podríamos decir, ¿ya? Así que lo que podemos hacer es tomar el DNA total, fragmentarlo, estoy hablando del DNA de todas las especies microbianas que están presentes en la muestra, fragmentarlo, algo que se puede hacer con métodos químicos, o usando enzimas, o usando métodos mecánicos, ¿ya? Y esos fragmentos son posteriormente secuenciados. Las secuencias se ingresan a un ordenador, a un computador, quien va a hacer todo el trabajo de ensamblar y generar los genomas, ¿ya? Si bien el objetivo no es obtener un genoma completo, ¿ya? Esto permite obtener una enorme cantidad de información. De hecho, nos permite identificar todo tipo de genes y de diferentes categorías. No estamos trabajando en base a un único gen, estamos trabajando acá en base a múltiples genes. De hecho, se pueden descubrir nuevos genes de los que no se tenía noticia. Y se pueden vincular estos genes a los filotipos. Entonces, es una aproximación bastante valiosa, entrega mucha información, prácticamente más información de la que somos capaces de analizar. Veamos un ejemplo de esta aplicación. Acá tenemos diferentes aislados de una cianobacteria, ¿ya? Son aislados obtenidos a partir del mar de los sargazos. Tenemos cada uno de estos puntitos verdes corresponde a un ejemplar de Prochlorococcus, que es el organismo fotosintético, la cianobacteria fotosintética más importante en ambientes marinos, ¿ya? Y lo que estamos graficando acá es el porcentaje de identidad, la comparación de todos los aislados obtenidos en términos de su genoma. ¿Qué tan parecidos son los genomas de los diferentes aislados? Acá tenemos la distancia dentro del cromosoma de esta cianobacteria. Entonces vamos a ver que la mayor parte de estos cromosomas son prácticamente iguales entre los diferentes aislados. Sin embargo, hay regiones, ¿ya?, en las cuales aparecen estas zonas de muy poca homología, ¿ya? Como son unas regiones tan discretas, tan aisladas, se les llama islas, ¿ya? Son bastante grandes, ya pueden contener varios genes. Y esas islas se supone que corresponden a, o codificarían para genes que son importantes para la adaptación de las bacterias a determinados ambientes dentro del mar de los sargazos. Así que aquí tenemos un buen ejemplo del uso que se le puede dar a esta herramienta que es la metagenómica. Bueno, hemos visto que la metagenómica es una herramienta muy útil, sin embargo es una herramienta centrada en la identificación de genes, pero no dice nada en relación a la expresión de estos genes. Para estudiar la expresión necesitamos de alguna forma medir la cantidad de ARN mensajero, el transcrito de estos genes, ¿ya?, el cual es un indicador de la actividad, de la presencia de proteínas. Ahora, no siempre es un buen indicador de la presencia de proteínas el RNA mensajero o la cantidad de RNA mensajero. ¿Por qué? Porque este RNA mensajero no todos los RNA de esta categoría se transcriben de la misma forma ni tienen la misma vida media, ¿ya? Hay RNA que se degradan mucho más rápido. Por lo tanto, la mejor manera de conocer la cantidad o la expresión de un gen es midiendo las proteínas, ¿ya? Pero medir proteínas puede ser un tema difícil en estas condiciones. Entonces, la metatranscriptómica lo que hace es centrar su estudio en cuantificar la cantidad de RNA mensajero, y para eso lo que hace es extraer todo el RNA desde la muestra. La extracción de RNA es un poco más complicada que la extracción de DNA porque es una molécula más sensible, más fácil de degradar. Sin embargo, se puede hacer, y empleando una enzima que es la transcriptasa reversa,
a partir de este RNA mensajero se genera una copia de DNA, un cDNA, el cual puede ser secuenciado, ¿ya? Y los productos de esta secuenciación se pueden analizar y cuantificar. Fíjense, acá estamos haciendo un análisis metatranscriptómico de microorganismos que están presentes en aguas superficiales, aguas marinas superficiales, ¿ya? Y podemos ver, podemos comparar la expresión de diferentes genes, ¿ya? Este es un dato ya cuantitativo que habla de que en una determinada población, que puede ser una población compleja, determinados genes que están asociados, por ejemplo, a la asimilación del nitrógeno, están fuertemente expresados, ¿ya? Otros genes que tienen que ver con la respiración anaeróbica, fíjense, en condiciones superficiales, algunos de ellos están, digamos, la gran mayoría están muy poco representados, ¿ya? Lo cual es esperable. Así que esta metatranscriptómica, esta herramienta es bastante útil para estudiar el comportamiento total, global, de una población compleja de microorganismos. Volviendo a la otra técnica, la metaproteómica, ¿ya? Si es de utilidad estudiar el RNA mensajero, digamos que el gold standard sería medir la cantidad de enzimas, la cantidad de proteínas, ¿ya?, que se han traducido a partir de estos RNA mensajeros, ¿ya? La cantidad de un RNA mensajero no es no predice perfectamente cuál es la cantidad de proteína a producir. ¿Por qué? Porque los RNA mensajeros no todos se traducen con la misma eficiencia, ni todos tienen la misma vida media. Entonces lo ideal es analizar y cuantificar la proteína. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, de alguna forma hay que aislar, aunque sea parcialmente, los microorganismos que se quieren estudiar y hacer extracción de sus proteínas, cosa que desde ya es un poco más difícil que lo que habíamos visto con la extracción de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque diferentes proteínas van a tener mayor dificultad para extraerse. Por ejemplo, las proteínas de membrana van a ser más difíciles de extraer que las proteínas citoplasmáticas. Bueno, si se ha logrado hacer una extracción de estas proteínas, después hay que identificarlas. Y para hacer esa identificación hay que secuenciarlas, caracterizarlas de alguna forma. Y para eso se emplea una técnica que es la espectroscopía de masa. ¿En qué consiste esta técnica? En que se van a fragmentar estas proteínas con el uso de enzimas terrestres, de enzimas que hacen cortes en determinados aminoácidos, en determinados residuos, ¿ya? Y estos fragmentos después se les hace pasar a través de un campo eléctrico, ¿ya? Y la velocidad con que atraviesan este campo eléctrico, ¿ya?, hasta llegar a un detector, ¿ya? Acá tenemos nuestras proteínas o nuestros péptidos. La velocidad la velocidad que van a ganar, que van a adquirir y que van a permitirles llegar a este detector, permite generar un patrón. Ahora, diferentes péptidos van a tener velocidades características, ¿ya? En base a esas velocidades se pueden generar o se pueden predecir las secuencias de esos péptidos. Así que esta es una herramienta que permite caracterizar e identificar estas proteínas, ¿ya? Posteriormente estos péptidos se ensamblan nuevamente con ayuda de un ordenador y podemos identificar nuestras proteínas y compararlas con una base de datos. Otra forma de caracterizar las poblaciones microbianas en el ambiente es medir su actividad, cómo están impactando su entorno. Entonces, para ello necesitamos también herramientas. Para medir la actividad microbiana podemos echar mano de análisis químicos, hay métodos radioisotópicos y existen microelectrodos, que son instrumentos bastante versátiles.
En el caso de los microelectrodos, nosotros estamos hablando de un dispositivo bastante sencillo, podríamos decir, que mediante una reacción química logra transformar la presencia de alteraciones en la concentración de un determinado compuesto químico en una señal química que eventualmente se va a transformar en una señal eléctrica. Ahora, estos dispositivos se pueden miniaturizar, es decir, podemos contener el dispositivo dentro de un pequeño capilar de unos pocos micrómetros, 50 a 100 micrómetros de espesor, ¿ya? Esto es una verdadera aguja que podemos pinchar en nuestro microambiente y sensar con mucha sensibilidad una variación en la concentración de nitrato, variaciones en la concentración de pH, la disponibilidad de oxígeno y otros gases. Ahora, la ventaja de los microelectrodos es que por su tamaño y su sencillez se los puede incorporar en dispositivos que pueden llegar a cualquier ambiente. Acá estamos viendo unas sondas, ¿ya?, destinadas a tomar muestras de agua de mar a diferentes profundidades. Estas son botellas que se van a abrir en determinada profundidad. Bueno, y acompañando a estas sondas podemos ver que vienen un set de microelectrodos, de manera que junto con tomar una muestra se miden los parámetros, las concentraciones de algunos compuestos que son importantes a diferentes profundidades. Así que es información adicional a la que traen estas muestras. Y es así como nosotros podemos hacer estudios, por ejemplo, de un sedimento y ver cómo a diferentes profundidades, fíjense, esto es una medición en profundidad, en milímetros, de un sedimento, y podemos ver cómo las concentraciones de oxígeno van variando, ¿ya?, las concentraciones de nitrato, todo eso se ve alterado a diferentes profundidades, y todo eso se puede medir empleando estos dispositivos que son los microelectrodos. Una forma de medir la actividad microbiana es midiendo la cantidad de productos que se están generando a partir de una cantidad de sustratos, la cinética. Ahora, cuando se trata de muestras ambientales, muestras complejas que ya tienen una actividad intrínseca, nosotros de alguna forma tenemos que distinguir aquellas moléculas de sustrato que nosotros hemos ingresado al sistema de aquellas que ya estaban presentes en este sistema, ¿ya?, y analizar exclusivamente el destino de estas moléculas. Así que necesitamos una herramienta que permita marcar a estos compuestos químicos. Una de las herramientas son los isótopos, ¿ya? Y vamos a distinguir a los isótopos radiactivos de los isótopos estables. En ambos casos tenemos unas herramientas que nos van a permitir hacer un análisis muy sensible del comportamiento de la población bacteriana. Pero en el caso de los isótopos estables no hay producción de radiación, ¿ya? Lo que sí tenemos es una diferencia en el peso atómico. Entonces, isótopos o ejemplos de estos isótopos estables tenemos el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, el carbono 12, el carbono 13, que es una variante que tiene un peso mayor y que corresponde al 5% de la población de todo el carbono que está presente en una muestra orgánica. Del azufre tenemos isótopos de diferente peso, ¿ya? Todos tienen en común las mismas propiedades químicas, sin embargo, su peso atómico es diferente. Por lo tanto, haciendo un análisis del peso molecular de sustratos y de productos, podemos distinguir a las moléculas que nos interesan, aquellas que están marcadas con la forma, digamos, anómala o menos frecuente del compuesto, y ver cómo va decayendo en el tiempo.
¿ya? Como el sustrato disminuye su concentración, como el producto aumenta en su concentración. La utilidad de los isótopos estables en biología radica en que, si bien no son compuestos radiactivos, si bien los isótopos son átomos, son elementos que tienen las mismas propiedades químicas, biológicamente hay una distinción. Las enzimas tienen clara preferencia por aquellos isótopos más livianos, de manera que si tenemos una molécula de CO2 marcada con carbono 12 y otra con marcado 13, va a ser preferentemente aprovechado en la síntesis de materia orgánica el dióxido de carbono marcado con carbono 12. De hecho, se habla de un concepto, el concepto de fraccionamiento isotópico, que da cuenta de esta preferencia. Y esto permite distinguir la producción de carbono o caracterizar aquel carbono que proviene de la materia orgánica de aquel que proviene de procesos geológicos. Se puede hacer un cálculo. En este caso, el índice que vamos a medir es el índice llamado depresión, en este caso de carbono 13. La depresión de carbono 13 se mide o se puede medir calculando en una muestra o en cualquier muestra que queramos estudiar o caracterizar la proporción de carbono 13 a carbono 12. Y ese valor se lo vamos a restar al mismo índice, pero que proviene de un estándar. Estos estándares generalmente son minerales en los cuales esta proporción es bastante estable. Entonces, restamos el índice del estable, dividimos esta resta nuevamente por el estándar y multiplicamos por 1000. Y este valor lo usamos para hacer comparaciones. Y acá tenemos un ejemplo de esta comparación. Estamos estudiando el origen químico del carbono, ¿ya? Nos interesa saber si el carbono de determinada muestra tiene un origen biológico o tiene un origen geológico. Si analizamos el carbonato presente en el agua de mar, vamos a ver que su valor, su índice de depresión de carbono 13 está muy cercano al valor de 0. Es decir, si lo volvemos a esta fórmula, significa que está muy cercano al de este, que es de origen mineral. Mientras que el CO2 también es bastante bajo su valor, sin embargo no es 0, no está en torno a 0. Las plantas, claramente, ahí tenemos un carbono fijado de manera orgánica, de manera biológica, y vamos viendo valores cada vez mayores. La producción de metano es notable, la distancia que puede llegar a alcanzar este índice de depresión en relación al 0. Por lo tanto, hacia este lado podemos ver toda la contribución de la biología al proceso de formación de este carbono que hemos analizado. Esa es la utilidad que presentan el uso de estos isótopos estables. Así como existen los isótopos estables, los cuales son elementos que difieren exclusivamente en su peso atómico y no en sus propiedades químicas, también existen los radioisótopos. Los radioisótopos, al igual que los isótopos estables, son elementos que, teniendo las mismas propiedades químicas, ¿ya?, difieren en su peso atómico, pero más importante aún, son átomos inestables, por lo tanto continuamente están liberando radiación. Esa radiación puede ser medida de manera muy sensible por algunos instrumentos. Por lo tanto, compuestos químicos que presentan estos radioisótopos en su composición van a poder ser seguidos de manera muy certera en algunas reacciones químicas. Ahora,
Acá tenemos un ejemplo de un ensayo tradicional. En este caso estamos viendo un proceso de reducción de sulfato, en el cual una población microbiana está alterando un sustrato para generar productos. Y lo que estamos evaluando en este sistema es la producción de lactato y ácido sulfhídrico. En la línea roja vemos cómo el lactato parte de una concentración inicial y poco a poco va disminuyendo su concentración. El ácido sulfhídrico, su concentración aumenta, por lo tanto esto corresponde a un producto del proceso de reducción del sulfato. Bueno, en estos ensayos es importante poner un control para medir cuáles son las concentraciones iniciales, basales de los compuestos y su transformación por procesos no biológicos. Es decir, debemos distinguir la contribución de la población microbiana al proceso químico. Y el control ideal es un sistema igual al original, salvo que todo lo vivo, todos los microorganismos han sido eliminados por un tratamiento. Ese tratamiento puede ser físico, aplicar calor o, como en este caso, por la incorporación de formalina. Entonces vemos en esta línea azul la concentración de lactato ya en presencia de la formalina y vemos cómo su concentración, fíjense, sufre alguna pequeña variación. En el panel B lo que vamos a ver es un ensayo con radioisótopos. En este caso lo que estamos viendo es un proceso de fotosíntesis, el cual estamos monitoreando usando un compuesto, dióxido de carbono, CO2, en el cual el carbono está marcado, hemos empleado un radioisótopo, carbono 14. Entonces vemos como este sistema, en presencia de la luz, la concentración, o corrijo, la incorporación de CO2 ya a la materia orgánica va aumentando. En oscuridad, este mismo sistema lo tenemos acá en color rojo y vemos cómo el proceso no ocurre, es decir, no hay fotosíntesis, no hay incorporación de carbono a la materia orgánica. Ahora, en el sistema control, es decir, el sistema muerto, empleando formalina, por ejemplo, vemos cómo es muy parecido a la dinámica que tenemos en oscuridad. En este otro panel tenemos el proceso de reducción de sulfato. Acá hemos usado estamos monitoreando el ácido sulfhídrico, pero en este caso marcado con azufre 35. Y lo que estamos viendo es el comportamiento del sistema en presencia de hidrógeno y en ausencia de hidrógeno. Y podemos ver cómo este sistema de producción o de reducción del sulfato es dependiente de la presencia de este gas. Fíjense, esta es la curva, que se ve muy bonita, en presencia de hidrógeno gaseoso. En rojo vemos el comportamiento del sistema en ausencia del hidrógeno. Y este es el efecto del sistema inactivado. Fíjense, esto no es cero, ¿ya? Hay una producción, hay una cierta producción en el caso, hay una producción de ácido sulfhídrico, a pesar de que hemos matado a todos los microorganismos presentes. De ahí la relevancia de usar un buen control. Un control nos permite estimar la actividad abiótica, el proceso de reducción del sulfato, en este caso, por reacciones químicas propias del sistema, ¿ya? No reacciones biológicas, y restarla de este otro proceso. En este otro panel, lo que tenemos es la respiración, y la respiración la estamos midiendo a través de la incorporación de carbono 14, o mejor dicho, la producción de CO2 a partir de glucosa marcada con carbono 14. Nuevamente vemos
como se puede monitorear la concentración de CO2 radiactivo, y acá tenemos la misma producción en un sistema muerto. Y eso es un ejemplo del uso de los radioisótopos y lo sensible y lo útil que son en los análisis de la fisiología de los sistemas complejos. La siguiente técnica es compleja, emplea el uso de isótopos estables asociada a una técnica que ya conocemos, que es FISH, y la vamos a explicar mediante un experimento. ¿Ya? Esta es una cianobacteria, una célula, o digamos, mejor dicho, un microorganismo que es capaz de fijar nitrógeno. Y podemos ver que esta colonia está formada por una célula fijadora de nitrógeno, que recibe el nombre de heterocisto, la cual comparte el nitrógeno que fija de la atmósfera con las células vegetativas que tenemos acá. Así que deberíamos ver un flujo constante de nitrógeno. Ahora, en la naturaleza podemos encontrar a esta bacteria, esta cianobacteria, asociada a otras bacterias. En este caso son Rhizobium, una bacteria del ambiente, un bacilo gram negativo, y que podemos ver cómo se asocia a este heterocisto. Y no se asocia también a las células vegetativas. Bueno, nos podemos hacer la pregunta de si estas bacterias, este Rhizobium, está recibiendo nitrógeno desde el heterocisto. ¿Y cómo vamos a averiguar eso? Bueno, necesitamos visualizar el nitrógeno que está fijando este heterocisto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que hay isótopos de este nitrógeno, los cuales por su diferencia en peso molecular pueden ser detectados. Ahora, ¿cómo los vamos a separar? Bueno, la técnica recibe el nombre de espectroscopía de masas de los iones secundarios, o SIMS. Esta técnica consiste en que a nuestra muestra la vamos a bombardear con un haz muy delgado de iones, generalmente de bismuto o cesio. Estos iones llegan a gran velocidad, golpean la muestra y liberan iones secundarios que provienen de nuestra muestra. Y esos son recibidos por un delgadísimo extractor, quien los mueve hacia un detector, el cual se encarga de medir su tamaño, su peso molecular. ¿Ya? De esta forma podemos hacer un análisis como el que tenemos acá. Vamos a usar la técnica de SIMS acoplada a la técnica que ya conocemos de FISH, ¿ya? Que ya sabemos que utiliza unas sondas específicas. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Acá tenemos nuestra muestra de navaena en presencia de este Rhizobium. Esta muestra la hacemos crecer en un ambiente enriquecido en nitrógeno 15. Es un nitrógeno atmosférico, pero marcado o enriquecido en este isótopo más pesado. Bueno, a esta muestra le hacemos incidir un delgado haz de iones primarios, se liberan los iones secundarios desde la muestra y estos son analizados mediante un complejo detector que puede detectar varios iones. Y aquí tenemos el resultado de esta observación. La representación del carbono total la vemos acá y podemos ver nuestra cianobacteria, sus células vegetativas, su heterocisto y acá tenemos a las células de Rhizobium. Si analizamos la fijación de nitrógeno 15 o la distribución de nitrógeno 15 usando la técnica de SIMS, observamos lo siguiente. Fíjense, estas regiones de colores claros, de colores cálidos, corresponden a las acumulaciones mayores de nitrógeno 15 y podemos ver cómo a partir del heterocisto ha fluido este nitrógeno, pero no solamente a las células vegetativas, también Rhizobium ha recibido ese nitrógeno 15. ¿Ya? Así que esa técnica nos permite comprobar que sí,
hay una entrega de nitrógeno atmosférico fijado por este heterocisto también a estas células de Rhizobium, y probablemente esa sea la razón de que estas células tengan preferencia por el heterocisto como lugar de anclaje. Acá lo que tenemos es la fijación de flúor 19, pero este flúor 19 está asociado a una sonda, y es una sonda que va a marcar tanto a las células de la cianobacteria como a las células de Rhizobium, que es, por lo tanto, entonces esta muestra es, o este cuadro corresponde a un control del ensayo. ¿Ya? Así que ahí vemos la utilidad de esta técnica compleja que es FISH-SIMS. Aquí tenemos otra técnica que mezcla el uso de radioisótopos con técnicas que ya habíamos visto. En este caso tenemos MAR-FISH, MAR por microautorradiografía. Acá utilizamos una sonda marcada con una sustancia fluorescente. Entonces hacemos la observación y la detección de bacterias, acá de color rojo. Ahora, la actividad de esta bacteria la vamos a medir por la incorporación de un isótopo radiactivo, y la detección de esa radiación la vamos a hacer poniendo esta muestra sobre una película fotográfica, de manera tal que estos puntos negros son el resultado de la actividad de incorporación de este isótopo. Acá lo que tenemos en particular es una bacteria incultivable, a la cual la hemos puesto en un medio de cultivo y la hemos expuesto a CO2, pero CO2 marcado con carbono 14, dióxido de carbono, que va a ser aprovechado por esta bacteria para generar materia orgánica. Entonces esta bacteria va a acumular radiactividad, la cual es la que vemos manifestándose acá. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos dos bacterias, Escherichia coli y una bacteria filamentosa. En este caso, lo que hemos hecho es incorporar en el medio glucosa, pero glucosa marcada con carbono 14. Así que lo que observamos acá mediante la técnica de FISH es la presencia de Escherichia coli, acá de color amarillo, y la bacteria filamentosa teñida de color verde. Y la radiactividad acumulada la vamos a detectar, en este caso, al observar la autorradiografía. Es decir, hemos puesto una película fotográfica, y la película fotográfica, al recibir la radiación, ha marcado la posición del carbono marcado, la acumulación de glucosa. Y como podemos ver claramente, se observa que la glucosa se ha ubicado donde teníamos a Escherichia coli, aquí de color amarillo. Así que esa es la utilidad de esta técnica MAR-FISH. Acá tenemos otra técnica que emplea isótopos estables. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, acá tenemos una muestra compleja con muchos microorganismos, algunos de los cuales son capaces de metabolizar un determinado substrato. Bueno, se marca ese substrato con un isótopo pesado de carbono 13, que como habíamos visto no es el preferido por los microorganismos o las enzimas microbianas. Sin embargo, eventualmente va a ser aprovechado por algunos microorganismos, y aquellos microorganismos que aprovechen este substrato van a incorporar ese carbono en sus genomas. ¿Ya? Y vamos a ver un DNA marcado que proviene exclusivamente de aquellas bacterias que son capaces de metabolizar nuestro sustrato de interés. Bueno, ese DNA, que es más pesado, se puede separar mediante una ultracentrifugación, y este DNA puede ser retirado, puede ser posteriormente analizado mediante PCR o secuenciado, con lo cual vamos a identificar
al microorganismo que es capaz de metabolizar el sustrato de interés. Acá tenemos una técnica que permite hacer estudios de genómica aplicados eventualmente hasta a una única célula. Entonces comenzamos con una población microbiana compleja, la cual vamos a discriminar utilizando una sonda. Por ejemplo, una sonda marcada con un fluoróforo, como es el caso de un FISH. ¿Ya? Entonces, cuando hay reconocimiento, la sonda se une y vamos a tener una célula fluorescente. Ahora, aquellas células que emitan luz, al ser excitadas con una radiación de determinada longitud de onda, las podemos separar mediante citometría de flujo acoplado a cell sorting, de manera tal que podemos aislar estas células, que podrían ser bacterias, podrían ser levaduras, etc., y procedemos a identificarlas. ¿Cómo se puede hacer eso? Una forma podría ser una extracción de DNA y mediante PCR, usando sondas específicas para el gen 16S de RNA ribosomal, secuenciarlo, comparar esa secuencia con una base de datos y obtener la información requerida. Ahora, otra alternativa que nos independiza de esta técnica, que es el PCR, que ya sabemos que tiene algunas limitaciones, es MDA. En este caso, nosotros, para obtener suficiente DNA de todo el cromosoma bacteriano, vamos a usar una colección de primers aleatorios, es decir, pequeñas secuencias de DNA, las cuales se van a alinear sobre el DNA de nuestra bacteria mediante el uso de una polimerasa de origen viral. Vamos a generar amplificados, que acá están de color rojo, los cuales usan como partidor estos primers que hemos alineado, ¿ya? Desplazando a la otra hebra del DNA, y vamos a ver cómo se van generando continuamente estas hebras. Ahora, este DNA naciente se genera a lo largo de todo el cromosoma bacteriano, así que estamos generando fragmentos de DNA, los cuales pueden ser eventualmente secuenciados aplicando las técnicas de secuenciación que ya conocemos, y eventualmente esas secuencias pueden ser ensambladas, de manera que podemos prácticamente a partir de una única célula generar el genoma completo. Y les insisto, esto no depende de la amplificación por PCR.